Está Jaime Rendón, nos pregunta, tema venezolanos, Juan Daniel. Bueno, la migración venezolana es un elemento que nosotros queremos reconocer explícitamente en nuestras propuestas de gobierno. Bogotá no se puede dar el lujo de darle la espalda a la migración venezolana porque Bogotá concentra la mayor fracción de población migrante venezolana, tanto es así que 1 de cada 10 habitantes de Bogotá es un migrante venezolano. Entonces, aquí las políticas de atención en materia de salud y educación que se desplegaron a lo largo de los últimos 4 o 5 años, pues van a seguir fortaleciéndose para garantizar la inclusión educativa y el sistema de salud, sobre todo de niños y jóvenes, para que ellos empiecen su proceso de acumulación de capital humano y puedan trabajar rápidamente en Colombia. En relación con la población migrante trabajadora, estamos con el convencimiento de que se puede hacer más rápido el proceso y el distrito quiere ayudar a desarrollar el proceso de convalidación de títulos que lidera el Ministerio de Educación Nacional para que podamos tener que aquellos migrantes que tienen trayectorias profesionales puedan ser convalidados aquí en Colombia y encontrar rápidamente un trabajo formal. Y en materia de seguridad, sí es importante reconocer que hoy en día una fracción importante de las bandas criminales que están afectando el sentimiento de seguridad en Bogotá son venezolanos, pero no podemos caer en la estigmatización de decir que la culpa de la inseguridad en Bogotá es la migración venezolana, sino que tenemos que ser muy efectivos contra toda la delincuencia y todas las bandas criminales para lograr que aquellos migrantes que desafortunadamente están cayendo en ese tipo de comportamientos, pues les caiga el peso de la ley, como se dice tradicionalmente, y sobre todo puedan responder por las faltas y los crímenes que están cometiendo aquí en Colombia. Hay una pregunta que es bien fuerte, la realiza Alejandra Salazar. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá. Saludos para Juan Daniel y nos pregunta qué va a pasar con el tema del pico y placa en Bogotá. Bueno, el tema del pico y placa es un tema en el que tenemos que reconocer que lo que buscaba esa medida, que es racionar el número de objetos que se mueven en la ciudad, todavía sigue siendo necesario. Pero esa medida ya es absolutamente ineficiente y está generando unos incentivos perversos importantes. El primero es un crecimiento mucho más acelerado del uso del vehículo particular, porque hay muchos hogares que están comprando un segundo vehículo. Tenemos que el 53% de los vehículos particulares de Bogotá están parqueados en hogares, en casas o apartamentos de estratos 1, 2 y 3. Entonces ya la idea de que el vehículo era de los ricos o de los favorecidos, no. Por eso les aplicaba la medida, cambió, porque la mitad de la gente que vive en estratos 1, 2 y 3 tiene carro. Segundo, en el caso de las motos el tema ha sido aún más crítico porque como la moto está excluida del pico y placa, se llevó a que el pico y placa generara que primero que tuviéramos una sobrepoblación de motos en Bogotá y segundo que el 90% de esas motos estén parqueadas en hogares, es decir, en casas o apartamentos de estratos 1, 2 y 3. Entonces las motos son para la clase trabajadora una herramienta fundamental, son una herramienta de movilidad y de generación de ingresos, y el carro ya no es el carro de las personas beneficiadas, sino que la mitad de la gente que vive en estratos 1, 2 y 3 tiene vehículo particular. Entonces, los supuestos sobre los cuales se construyó la medida de pico y placa en el momento, en los 90, cuando se implementó, pues ya perdieron validez. Entonces necesitamos usar nueva información para cumplir ese objetivo, obviamente, de racionar el número de objetos que se mueven en la ciudad. Y creemos que Bogotá ya está preparada para implementar un esquema de cargos por congestión que ya ha sido asesorado por el Reino Unido, piloteado aquí en Bogotá, en donde no se trata de pagar por usar las vías, sino de que si a partir de un sistema de recomendación tú tienes un trayecto que puede gozar de un tiempo más corto,
de desplazamiento, es decir, que puedes gozar de más agilidad frente a trayectos alternativos que son gratuitos, pues aquí vamos a tener la posibilidad de facturar por kilómetro recorrido en ese trayecto y lograr que todos nosotros, gracias a la tecnología de información, podamos racionar el número de objetos que se mueven en la ciudad, optimizar los perfiles de tráfico y al mismo tiempo generar ingresos de forma dinámica en función de los kilómetros recorridos por zonas de agilidad para poder mejorar la malla vial de Bogotá, que es una situación crítica que también queremos abordar a través de una operación de endeudamiento para mejorar en un horizonte de 7 años, dejar a tono la malla vial de Bogotá. Mira, nos pregunta desde la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, doña Ángela Chamorro. Saludos. ¿Y qué va a pasar con las personas que lamentablemente están generando basuras en Bogotá? Yo también tenía como una pregunta muy al respecto y tiene que ver con las personas que se dedican al reciclaje, que en muchas ocasiones son personas de otras nacionalidades y están generando problemas de basuras y también de inseguridad en puntos muy asertivos en la capital de la República. Por ejemplo, zonas como Corabastos, donde sale constantemente mucho material de reciclaje, pues está generando eso como en un tema de basuras bien complicado, un tema sanitario complicado en Bogotá. No, y el tema de basuras es un tema preocupante. Desafortunadamente ya estamos a puertas de la finalización de los contratos de concesión de recolección, barrido y limpieza, que es el componente que nos permite tener a la ciudad aseada, unos contratos que no incorporaron unos puntos críticos que están generando una acumulación de basuras como unos hoyos negros de la ciudad que nadie ve por la distribución de las áreas de servicio especial. Y el tercero, muy asociado a lo que tú mencionas, y es que tenemos una red de carreteras adicional a las redes formalizadas y cooperativizadas de reciclaje que se crearon a través de los mecanismos legales que ordenó la Corte Constitucional. En el caso de esta red de carreteras, está conformada por habitantes de calle y población migrante venezolana que están ejerciendo unas tareas no convencionales de reciclaje, como por ejemplo hacer el aprovechamiento de las canecas metálicas y de fibra que están en la ciudad, pero dejan la basura al lado después de hacer el aprovechamiento, y ahora la tendencia es que ni siquiera se está haciendo el aprovechamiento, sino como el distrito puso unas bolsas de material reciclable, pues entonces están volteando las canecas, desocupando las bolsas y cobrando aproximadamente 500 pesos por cada bolsa. Entonces, ahí lo que necesitamos es que ese actor adicional que puede estar afectando, llamemos la reputación del reciclaje que se hace en la ciudad, que es de gran valor social y económico, pues lo que queremos es hablar con esa red de carreteras que ya tenemos identificada gracias a la información del Censo de Habitantes de calle y decirles, participamos de los mecanismos cooperativos y somos organizados y volvemos a recoger la basura cuando hagamos la separación, o pues entramos a programas de asistencia social para que los migrantes venezolanos no estén en esta tarea y que los habitantes de calle puedan buscar otra forma de sustento para sus necesidades básicas en la ciudad. De mi parte, un tema final que tiene que ver con las juventudes, con la participación en su campaña y con esas oportunidades que tanto lo requieren un ser humano, muy humano como Juan Daniel Oviedo. Cómo apoyar a nuestros jóvenes en la capital del país y muchos que llegan de otras ciudades a buscar oportunidades y lamentablemente no las encuentran. Este es un punto crítico ya cuando tú hablas que provienen de otras ciudades. Bogotá en las últimas semanas está viendo una recepción muy importante de población víctima, desplazada por la violencia, de población étnica, sobre todo de pueblos indígenas y de jóvenes que llegan también por la violencia aquí a Bogotá, y necesitamos en primer lugar
tener un sistema de atención de emergencia muy claro para ellos, para evitar que caigan en la habitabilidad en calle. Pero, por otro lado, yo creo que las últimas estimaciones nos pueden estar hablando de aproximadamente 590.000, 600.000 jóvenes entre 15 y 28 años en Bogotá que no tienen la oportunidad de trabajar ni de estudiar. Sí, entonces yo creo que ahí está el foco de atención más importante porque tenemos que dar oportunidades de estudio a la población joven. En este caso queremos generar un ecosistema de oficios y de habilidades que complemente los programas de Atenea en jóvenes a la U y todos a la U, para que no tengamos disculpa de no estudiar en Bogotá, así sea un oficio o una habilidad por parte de todos los jóvenes de la ciudad. Pero también queremos tener un servicio de empleo muy efectivo, es decir, mejorar lo que ya se ha venido haciendo, bien sea por iniciativas del SENA o la Secretaría de Desarrollo Económico, para que tengamos una agencia de empleo juvenil muy efectiva a la hora de unir las habilidades, los oficios o las competencias que tienen los jóvenes con las necesidades del sector empresarial. Y finalmente, necesitamos, como nos lo han dicho en muchos eventos de Oviedo para Oreja, que los jóvenes requieren también infraestructura deportiva para que a través del deporte y escuelas deportivas puedan resolver las tensiones derivadas de asuntos de salud mental que pues quedaron altamente afectados como consecuencia de la pandemia. Para concluir, ¿quién es Juan Daniel Oviedo y qué pretende para la ciudad? Bueno, Juan Daniel Oviedo es un bogotano de 46 años que le gusta mucho la disciplina, que le gusta mucho trabajar, que le gusta que las cosas salgan bien y que quiere ser útil en la vida. Y creo yo, que esas cosas que me gustan pueden ser supremamente útiles para un ejercicio del servicio público en una ciudad como Bogotá, que tiene unos desafíos muy grandes, pero que tiene una diversidad que, contrario a unir y a enriquecer, está generando muchos estigmas y muchos estereotipos, y siento yo también víctima de prejuicios por esos estigmas o esos estereotipos. Puede haber una oportunidad de que podamos unirnos en una causa muy sencilla, y es eso, reconocernos como somos como ciudad, reconocer nuestras realidades y dedicarnos a buscar soluciones, sobre todo soluciones bien estructuradas, soluciones basadas en evidencia y soluciones que sean pertinentes para todos los habitantes de Bogotá, y así generar como una nueva dinámica de construcción de ciudad en el largo plazo, en donde sepamos que las transformaciones de nuestra ciudad requieren relevos, y en este momento el turno que yo ofrezco es el turno de resolver las cosas y las tensiones básicas que vemos en materia de movilidad, seguridad y pobreza en la ciudad. Ese soy yo. Bueno, pues estuvimos con Juan Daniel Oviedo. Él es candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá con sus 3 pilares fundamentales. Recordémoslos, Juan Daniel. Movilidad, seguridad y pobreza. Para que todos ustedes estén muy pendientes, cómo seguirlo en redes sociales, cómo va a ser esa gestión de campaña aquí en Bogotá. Claro que sí. Primero tenemos una página web www.juandanieloviedo.com.co. Ahí hay un punto clave, que es que además de algunas propuestas hay un formulario que les permite ingresar rápidamente a nuestra fuerza voluntaria, que es como el corazón de esta campaña por la Alcaldía de Bogotá, de Con Toda por Bogotá. En segundo lugar, en Facebook soy Juan Daniel Oviedo, en Twitter y TikTok @JDOviedoA, y en Instagram lo mismo pero terminado en R, es decir, JDOviedoAR. Pues ya lo saben, Juan Daniel Oviedo, otro de los candidatos que ha estado con nosotros aquí en Teleclick Colombia, y por supuesto participando en esas propuestas, y sobre todo, más que propuestas, ese análisis de ciudad con esa gestión que realizó desde el DANE, conocedor muy bien de la ciudad y de sus problemáticas para
realizar y ejecutar una excelente alcaldía en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Teleclick por la oportunidad de compartir con ustedes y cuenten con nosotros para hacer una muy buena campaña por Bogotá.